Sin duda, en la guerra con los Estados Unidos de 1846, de todas las batallas que se dieron, se conocen más en México las derrotas que las victorias. A pesar de que en los 2 años que duró la guerra se dieron varias batallas y que fueron muy heroicas, en varias se llegó a derrotar a los estadounidenses, como en las batallas de Baja California, como en Mulegé, o como la resistencia mexicana en la Alta California, donde más de una ocasión se derrotó a los estadounidenses. Más adelante haré también videos sobre esas batallas en el norte del país poco conocidas. Pero hoy veremos sobre la vez en la que Estados Unidos invadió al estado de Tabasco en 2 ocasiones, pero aquí salieron completamente derrotados y expulsados del estado, siendo uno de los pocos estados de México donde sí se llegó a derrotar por completo a los estadounidenses. Pero ¿por qué en Tabasco sí se logró derrotarlos y por qué no se pudo en los otros estados del país, si en Tabasco igual estaban en gran desventaja? Pues es lo que veremos a continuación. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos. Cuando inició la guerra a inicios de mayo de 1846, los estadounidenses tenían planeado primero bloquear todos los puertos más importantes del Golfo de México, así que mientras que su ejército invadía el norte de México, su flota naval bloquearía los puertos mexicanos, y así fue que para octubre de 1846, la escuadra estadounidense tenía bloqueado varios de los puertos del Golfo de México, y ese mes de octubre se dirigían a bloquear el puerto de Frontera en el municipio de Centla en el estado de Tabasco. Aquí la escuadra estadounidense, compuesta por 7 barcos de guerra, al mando del famoso comodoro estadounidense Mather Perry. Este llegó el 22 de octubre para tomar el puerto de Frontera al lado del río Grijalva, por donde se podía navegar hasta llegar a la capital del estado. El puerto fue tomado con facilidad porque no habían soldados, a lo que el comodoro Perry decidió también en tomar la capital para tener el control del estado. Así que el 24 de octubre navegaron por el río Grijalva, atravesando los pantanos de Centla, una zona muy remota y difícil para navegar. Estos llegaron el 25 de octubre a la capital, que en ese entonces era llamada San Juan Bautista, hoy Villahermosa. En ese entonces la ciudad tenía pocos habitantes y no era tan grande como lo es ahora. El comodoro Perry, confiado en armamento y soldados, unos 700 hombres de infantería, pensó que el gobernador del estado, Juan Bautista Tranconis, rendiría la ciudad sin pelear, pero este se negó rotundamente, a lo que ese día inició la primera batalla de Tabasco, como sería conocida. El comodoro Perry con sus barcos bombardeó sin piedad la ciudad, que era defendida por un puñado de hombres, unos 250 y un centenar de civiles, pero aún así estos se negaron en rendir la ciudad. Los estadounidenses bombardearon sin piedad la ciudad y también desembarcaron a unos 100 soldados para tomarla por tierra, pero fueron repelidos en varias ocasiones. Así se mantuvo el combate durando todo el día del 25 de octubre y hasta caer la noche. Ya para la mañana del 26 de octubre, el bombardeo de la ciudad continuó, pero la resistencia mexicana en la ciudad seguía presente. Después de 5 intentos fallidos en tratar de tomar la ciudad y por las altas pérdidas de soldados del bando estadounidense, el comodoro Perry ordenó en retirarse al puerto de Frontera, pero estos no se fueron con las manos vacías, ya que se llevaron algunas embarcaciones mexicanas que usarían para el bloqueo naval. Esta fue la primera derrota de los estadounidenses en la guerra. La verdad, esta batalla fue una de las más heroicas, ya que la ciudad era defendida entre militares y civiles, al no rendirse pese a las desventajas y derrotar con sus hombres al ejército invasor. Tras esta derrota, el comodoro Perry ordenó un bloqueo naval a las costas de Tabasco para que no entraran suministros por los ríos que conectaban a la ciudad, mientras se preparaban para una segunda invasión. El gobernador Juan Bautista sabía que volverían de nuevo, y este había solicitado ayuda al gobierno mexicano. Pedía tanto ayuda militar como económica, pero el gobierno, al estar ocupado con distintas rebeliones en el país y combatiendo con los estadounidenses en el norte, las peticiones de Juan Bautista fueron ignoradas, a lo que Bautista se molestó por esto, y el 9 de noviembre de 1846, Tabasco se separa de México. Pero este acto separatista fue visto por el gobierno mexicano como un acto de rebeldía, además de que también la población del estado no estaba de acuerdo en separarse del país en un momento difícil, y poco después, el 8 de diciembre de ese año, Tabasco se volvió a integrar a México. Pero a causa de esto, a Juan Bautista se le ordenó dejar su cargo de gobernador del estado y dejó su cargo el 5 de enero de 1847, siendo sustituido por Justo Santana. Este había luchado con Juan Bautista en la batalla de Tabasco, pero no se llevaban tan bien. De hecho, Bautista fue hecho prisionero y trasladado por tierra a la Ciudad de México, donde estaría unos meses para ser puesto en libertad, pero para la defensa del convento de Churubusco en agosto de 1847, por lo que no estaría presente para la defensa de Tabasco.
Mientras tanto, el nuevo gobernador del estado, Justo Santana, y sus hombres, como Domingo Echegaray, Alejandro García y el colombiano Miguel Bruno, fueron preparando la defensa de la ciudad, construyendo fortines como el Fortín Iturbide o el Fortín Acachampán, también bloqueando con obstáculos y troncos de madera al río Grijalva para cuando llegara la flota estadounidense. Ante la amenaza de la nueva invasión, el gobernador Justo Santana decidió cambiar la capital hacia la ciudad de Tacotalpa para que fuera por un tiempo la capital de Tabasco en caso de que cayera la ciudad. A inicios de marzo, mientras en Tabasco se preparaba para la segunda invasión en el estado de Veracruz, desde el 9 de marzo de 1847 había empezado el asedio de la ciudad por las tropas estadounidenses, que se extendió hasta el 29 de marzo, donde desembarcaron más de 10.000 estadounidenses que se dirigían para tomar la Ciudad de México. Ahora el comodoro Perry, ya después de varios meses de reunir hombres y de haber tomado otros puertos de Veracruz, empezó la segunda invasión de Tabasco. A partir del 13 de junio de 1847, nuevamente navegó por el río Grijalva una flotilla de 6 buques de guerra y más de 1.170 hombres, junto con varios cañones de artillería, para una segunda revancha después de la humillante derrota que sufrió. En la ciudad se había logrado reunir alrededor de 600 a 900 hombres, entre militares y civiles. Mientras estos avanzaban por las orillas del río, la guerrilla tabasqueña hacía ataques ocultos desde la vegetación para tratar de dejarles la mayor cantidad de bajas que fuera posible. El 15 de junio, estando cerca de la ciudad, los estadounidenses fueron atacados en una emboscada desde la orilla del río, pero fueron repelidos por los cañones. Empezando desde ese día la segunda batalla de Tabasco, la flota estadounidense avanzaba lento, ya que aparte de estos ataques que sufrían, también los retrasaban los troncos esparcidos por el río y otros obstáculos puestos por los mexicanos. Al día siguiente, el 16 de junio, el comodoro Perry, estando a unos kilómetros de la ciudad, decidió desembarcar a una parte de sus hombres junto con 4 piezas de artillería, dejando encargado de los barcos al general David Dixon Potter para que, mientras él atacara la ciudad por tierra, los barcos atacaran desde el río. Las tropas estadounidenses, mientras avanzaban, tendrían un enfrentamiento en el Fortín de Acachampán. El comodoro Perry encontraría resistencia en el fuerte, defendida por el coronel Hidalgo Claro. La flotilla estadounidense, mientras que quitaba los obstáculos del río, el resto de los soldados estadounidenses libraban una serie de combates en el fortín. Ya cuando la flotilla de David Potter se dirigía de ayuda, estos dispararon sus cañones desde los barcos, pero no se dieron cuenta que a los que le disparaban eran a los estadounidenses, que los confundió creyendo que eran los mexicanos, dejándoles unos heridos. Después de este malentendido, se ordenó bombardear al pequeño fuerte mexicano, mientras que se ordenaba a otros 2 buques dirigirse al Fortín Iturbide, defendido por Miguel Bruno, a lo que se dio un intenso bombardeo al fuerte y a la ciudad, que resistió fuertemente, pero se cometió un error, y es que el general Domingo Echegaray ordenó a Miguel Bruno retirarse del fortín y dirigirse al cuartel de la ciudad junto con sus hombres, tras lo que poco después desembarca un contingente estadounidense y toman el fuerte, a lo que estos colocaron sus cañones para atacar a la ciudad desde ahí. Poco después, las tropas de Perry entablaron un combate en las cercanías de la ciudad. Los barcos estadounidenses bombardearon sin piedad la ciudad, destruyendo todo lo que estuviera a su alcance. Tras horas de intenso combate, las tropas mexicanas tuvieron que abandonar la ciudad, sabiendo que la batalla estaba perdida, teniendo que replegarse. Los estadounidenses entraron al centro de la ciudad por ahí de las 11:50 de la mañana, izando su bandera en las casas de gobierno, pero tras perder a muchos soldados. De hecho, esta batalla fue más sangrienta que la primera. Tras esta victoria en la segunda batalla de Tabasco, los estadounidenses tenían el control de los puertos del Golfo, pero en Tabasco solo tenían controlado el puerto de frontera, unos poblados cercanos y la ciudad de San Juan Bautista, pero no tenían controlado el resto del estado, y como los principales líderes tabasqueños lograron escapar a la pequeña ciudad de Tacotalpa, estos empezarían a formar guerrillas para atacar a los estadounidenses, aprovechando que ellos sí conocían el terreno. Después de unos días, el comodoro Perry se retira del estado el 22 de junio hacia el puerto de frontera y luego Veracruz, pero dejó de encargado de la ciudad al general Gershon J. Van Brum como gobernador provisional de Tabasco desde el 16 de junio, quedando con una guarnición de 420 estadounidenses para pacificar el estado y capturar a los líderes tabasqueños. Pero el gobernador Justo Santana, que logró escapar, mantenía el gobierno del estado desde Tacotalpa. Fue a partir de aquí que empezarían las dificultades para los invasores, pues las guerrillas tabasqueñas de Justo Santana y el colombiano Miguel Bruno, al igual que Alejandro García y Domingo Echegaray, entre otros, empezarían a atacar a los estadounidenses por las noches, dejándoles
varias bajas. El 26 de junio, tras 10 días de estar encargado de la ciudad, Herschel J. Van Blum fue relevado por el general estadounidense Abraham Bigelow para asumir el cargo de la ciudad, y al iniciar su cargo, pocos días después, atacados en varias ocasiones por la guerrilla mexicana. En represalia de estos ataques, los estadounidenses incendiaron varios pequeños poblados de la zona. Ya para el 1 de julio llegó a la ciudad 200 soldados más para reforzar a la guarnición estadounidense, y el 2 de julio las tropas estadounidenses atacaron la localidad de Tamautés de las Sabanas, donde se encontraba una guarnición mexicana, pero fueron derrotados sufriendo varias bajas. En los días siguientes, las tropas estadounidenses fueron teniendo más y más pérdidas, ya que aparte de los ataques de las guerrillas mexicanas, también sufrían los estragos de las enfermedades tropicales, como la fiebre amarilla, el calor de la selva tropical, al que no estaban acostumbrados la mayoría, y las fuertes lluvias que caían en las tardes. Muchos se enfermaron y fallecieron. Los ataques de las guerrillas mexicanas eran tan duros que ellos mismos afirmaban que cada día aparecía al menos un estadounidense muerto en las calles. Tras ver que quedarse más tiempo en la ciudad sería desastroso, se dio la orden de retirarse de la ciudad y dirigirse al puerto de frontera, retirándose el 22 de julio de 1847. La ciudad estuvo ocupada solo 35 días, pero con grandes dificultades. No lograron avanzar en el estado más que en la ciudad. Poco después, las tropas guerrilleras de Justo Santana y Miguel Bruno toman la ciudad, encontrándola destruida y con muchas casas incendiadas. Pero la victoria había sido para las armas mexicanas. Las bajas estadounidenses en la campaña en el estado de Tabasco fueron más altas que las que tuvieron en el norte de México, como en el estado de California y Baja California juntos, ya que sufrieron unos 600 muertos en Tabasco entre 1847 y 1846. Los estadounidenses se retiraron del estado derrotados, pero siguieron manteniendo el bloqueo naval a los puertos de Tabasco y del Golfo de México, pero sin tener el control de Tabasco, lo cual impidió que avanzaran hacia el estado de Chiapas. A pesar de que en Tabasco los invasores fueron derrotados, en el resto del país la guerra siguió y el avance estadounidense continuó por el centro del Valle de México, y tras varias y duras batallas, estos tomaron la capital en septiembre de 1847. Aunque la guerra la perdió México, es impresionante que pase al olvido un suceso tan heroico como en Tabasco. Ahí sí se derrotaron a los invasores, pero de alguna manera este episodio de la historia mexicana no es recordado y menos mencionado en los libros de historia. La principal razón por la que en Tabasco se logró expulsar a los estadounidenses fue porque nunca se dejó de atacarlos por la guerrilla, además de que en Tabasco se movió la capital a otra ciudad del estado para que así continuaran luchando, y también en la que los invasores no reconocían bien el terreno, al igual que el clima y las enfermedades tropicales tuvieron un factor importante, muy parecido a como les pasaría en Vietnam más de un siglo después. Como dato curioso, unos años más tarde, el Comodoro Perry haría una expedición entre 1852 a 1854 a Japón, donde los japoneses empezarían a comunicarse con el resto del mundo. La batalla de Tabasco fue la peor derrota sufrida por el Comodoro Perry en su carrera militar. De hecho, en Tabasco, pocos años después, también derrotaron a las tropas francesas, como en la batalla del Jaguacal de 1863, la batalla del 27 de febrero de 1864 y el sitio de Jonuta de 1866, donde también expulsaron a los franceses imperialistas mexicanos de Tabasco. Ya también le he dedicado unos videos a estos temas, pueden verlo en los videos del canal. Espero y les haya gustado este video. Comenta qué te ha parecido y si conocías este fascinante episodio de la historia mexicana. Apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Puedes ayudarme compartiendo este video en tus redes sociales y hasta la próxima.